Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Palmieri. Lo que voy a hacer ahora es una presentación sobre mi trabajo final integrador de la diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia. El trabajo que voy a presentar en este espacio se llama Conocer para Reconocerse, el trabajo de las universidades nacionales en la cárcel como territorio de intervención y transformación en perspectiva de derechos humanos. Lo que pretendo hacer acá con este trabajo o con esta propuesta es, a partir de unas producciones de podcast y eh, y desde el concepto de comunicación pública de la ciencia, eh, intentar dar a conocer el trabajo que realizan las universidades nacionales en contexto de encierro, tanto en cárceles federales como provinciales. Eh, el objetivo de este proyecto es dar a conocer, a través de la comunicación pública de la ciencia, el trabajo que desarrollan las distintas universidades nacionales, desde la extensión, investigación y docencia, en las diferentes cárceles argentinas, para la construcción de una serie de podcasts que muestren y pongan en el diálogo el trabajo de las distintas universidades en cárceles. Eh, lo que quiero hacer acá es, eh, a partir de un trabajo en conjunto con Telarañas, Voces en Libertad, que este año lo que hizo ese programa fue desarrollar una serie de entrevistas a lo largo del año con diferentes coordinadores, coordinadoras, directores de núcleos de investigación, profesores, estudiantes y demás de estas universidades. A lo largo del año hicieron esas entrevistas y fueron recuperando diferentes actividades, espacios, proyectos de investigación, actividades de extensión y demás sobre estas universidades nacionales. Entonces, la idea es que a partir de ejes temáticos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, poder construir un diálogo entre las diferentes universidades nacionales, entre los diferentes actores, es decir, poder construir un diálogo entre estas entrevistas, entre estos actores, para poder dar a conocer ese trabajo que si bien muchas veces se lo mira de forma fragmentada, es decir, cada uno en su espacio, cada uno en su universidad, cada uno en su espacio de intervención, en algún punto se comparten, digamos, estas actividades, digamos, en algunos puntos de coincidencia, también en otros puntos donde no hay coincidencia, pero bueno, que hay cierto grado de, digamos, de que se complementan estas actividades, ¿no? O estas propuestas. Entonces, creo que está bueno poder ponerlas en diálogo y dar a conocer más allá de la universidad, digamos, ¿no? Más allá de los espacios específicos del contexto de encierro. Eh, entonces, eso es lo que se pretende, digamos, con este objetivo. Eh, las motivaciones de este proyecto fueron básicamente dos. Por un lado, a partir de la situación actual que se encuentra en nuestro país y la situación en particular que viven nuestras universidades públicas, esto de buscar, digamos, eh, construir una mirada negativa sobre la universidad pública, sin transparencia, donde, digamos, se utilizan malos recursos, donde, digamos, los docentes son mirados desde el punto de vista donde los construyen como eh, desde una mirada negativa. Entonces, a partir de eso, de ese contexto, lo que pretendemos es poder mostrar ese trabajo que realiza la universidad dentro de la cárcel y que en ningún espacio, digamos, en ninguna parte es vista, digamos, no es mostrada por ningún medio hegemónico, no se muestra, digo. Este laburo que hace la universidad en contexto de encierro es muy poco conocido hasta por las propias personas, digamos, que trabajan en las universidades. Y ahí, digamos, se relaciona con este segundo punto, que tiene que ver que también se pueda conocer este trabajo que se realiza hacia el interior, digamos, del ámbito académico. Es decir, que el resto de las personas que integran las universidades, las facultades y demás puedan conocer estas propuestas, puedan conocer este trabajo que hace la universidad dentro del contexto de encierro. Entonces, bueno, los fundamentos un poco de este trabajo. En primer lugar, partimos de la convicción de que la mejor forma de resistir y luchar en defensa de la universidad pública, ante, digamos, estos avances que plantea esta política de derecha, es a partir de, primero, reconocer el trabajo que realizan las universidades públicas, darlo a conocer también, para que, bueno, que se pueda, para que también la sociedad pueda reconocer el trabajo que realiza la universidad en el territorio por fuera, digamos, de la universidad y que tiene que ver con
la cárcel como uno de los territorios donde realizan estas intervenciones. Además, nos apoyamos en recuperar el concepto de comunicación pública de la ciencia, que tiene que ver con corrernos de ese pensamiento que tiene que ver o que confunde a la comunicación pública de la ciencia con la divulgación científica. Y que está relacionado a que pensamos que cuando compartimos resultados a partir de gráficos, a partir de imágenes, cuando publicamos un artículo en una revista, cuando hacemos alguna publicación y utilizamos el lenguaje específico de estos proyectos, de estas investigaciones, de estas propuestas, pensamos que estamos haciendo comunicación pública a la ciencia y en realidad lo que estamos haciendo ahí es una divulgación científica. Entonces lo que buscamos acá o donde nos apoyamos es algo más amplio, una mirada un poco más amplia y que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Entonces, ahí nos vamos a centrar, digamos, en lo que planteamos acá en el tercer parrafito, donde decimos que nos interesa apoyarnos y retomar la idea de comunicación pública de la ciencia como aquella que se crea para generar mensajes respecto a avances de la comunidad científica que puedan ser decodificados a fines de que puedan ser interpretados por la sociedad en general. Eh, Esto es dar a conocer todas aquellas investigaciones y bueno, y la cárcel tiene que ver un poco también con un espacio de investigación donde hay un montón de núcleos de investigaciones o grupos de investigación que hacen trabajos de investigación dentro del contexto de encierro y que mayormente terminan en congresos específicos, digamos, de esta temática o terminan en publicaciones de revistas específicas sobre este tema y no se dan a conocer, digamos, al público en general. Entonces, acá tenemos, o recuperando estas entrevistas, podemos dar a conocer todos esos proyectos, todos esos trabajos desde otro lenguaje, digamos, desde otra expresión, y puede llegar, digamos, al común de la sociedad en general. Por último, entendemos a los medios como elementales para generar una comunicación pública de la ciencia más amplia, y también como contraposición a los medios hegemónicos, que muestran mayormente, como decía anterior, hace un ratito, eh, que muestran una única mirada o se hace una única construcción de la cárcel que está relacionada siempre con la violencia. Bueno, nosotros hoy pensamos que las radios que tienen las universidades o los medios públicos eh, pueden ser ese lugar donde nosotros no, podemos volcar estas producciones y podemos dar a conocer otra mirada, digamos, otro lado del contexto de encierro que mayormente no se conoce. Por último, consideramos que esta propuesta es como un buen inicio para comenzar a problematizar la comunicación que se desarrolla desde los grupos de científicos y científicas que producen conocimiento en torno a la cárcel. Por lo menos lo que me pasó a mí, yo no conocía esto de la comunicación pública de la ciencia. El grupo de estudios sobre la sociedad, acceso a derechos y cárceles, del cual pertenezco, creo que tampoco, y creo que empezó a conocer un poco más sobre esto a partir de que yo pude empezar a participar de esta diplomatura. Entonces creo que este trabajo puede ser un buen puntapié si se comparte, digo, en la red UNESE, que nuclea todas estas universidades que trabajan en contexto de encierro. Considero que puede ser un buen puntapié para que, bueno, que los núcleos que hacen este trabajo dentro del contexto de encierro también puedan pensar, eh, comunicar o pensar, compartir esos resultados, esos proyectos con la sociedad en general desde otra mirada. Hoy acá me faltó cambiar el título, pero esto tiene que ver un poco con las conclusiones finales. Para poder cerrar esto, comparto una cita y tres parrafitos sobre las conclusiones que me dejan esta propuesta. Primero, entender que la educación, la cultura y el arte son derechos inalienables que todas las personas poseemos y que contribuyen a la construcción de herramientas y de reflexión de la propia vida en particular y en sociedad. Y que esto es algo para destacar, digamos, dentro del contexto de privación de libertad. Y acá retomo una cita de Analia Umpierres, donde ella dice que la universidad ingresa al ámbito carcelario desde una perspectiva ético-política que concibe la educación como derecho humano y a la universidad pública como institución que asume la tarea de generar espacios para el goce de este derecho. Entonces consideramos a la universidad pública y a sus facultades como actores que pueden intervenir en este territorio para pensar y construir espacios donde estos derechos sean garantizados y entendemos a la comunicación pública de la ciencia como una estrategia para problematizar y deconstruir estereotipos para la construcción de puente entre instituciones donde el objetivo sea garantizar derechos humanos. Esta ha sido la presentación, espero que se haya entendido
Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por esta diplomatura, por el espacio. Me pareció un espacio muy lindo, donde aprendí un montón de cosas, donde conocí otra rama, si se quiere, de mi formación que no conocía, que tiene que ver con esto de la comunicación pública de la ciencia y que, bueno, es muy interesante para continuar trabajando. Muchas gracias y, bueno, un saludo grande para todos y todas.